¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00. Bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. Hoy tenemos en su televisión regional, en Popular Televisión, con nosotros a José Antonio Gómez, viejo conocido en esta casa, ingeniero de caminos, director de la Sociedad de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Santander y una persona muy competente y muy preparada. Un saludo, José Antonio, gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros por llamarme. José Antonio lleva una trayectoria muy importante en el sector de las obras, de la proyección y luego además es una persona muy culta porque lee mucho, porque está al día y por lo tanto esto es fundamental en la formación de la persona. Bueno, vamos a hablar de la deuda pública, explicar lo que es la deuda pública. Estos días se hablaba de que la deuda pública de España está en el 100% del PIB, del Producto Interior Bruto. ¿En manos de quién está esta deuda pública? Bueno, voy a decir en manos de quién está en porcentajes y luego José Antonio va a explicar qué es la deuda pública, que es distinto que el déficit público, aunque una cosa es consecuencia normalmente de la otra. Bueno, la deuda pública de España, del Reino de España, está en manos de extranjeros en un 52,9%, es decir, personas no residentes. Del Banco de España en un 18,2%. De fondos en un 1,8%, fondos de inversión. Entidades de seguros que también invierten en un 7%. En fondos de inversión también diferentes, 2,4%. Y bueno, luego cantidades pequeñas, ciudadanos españoles, 0,5%, etc. Bueno, esto dice que una parte importante está en manos extranjeras, que son las que prestan. Es verdad que respecto a otros países tenemos una ventaja. Otros países tienen un 70, un 80% en manos extranjeras, como Estados Unidos, que tiene en manos de 2 o 3 países casi un 60 o un 70. España no. Bueno, eso es una ventaja. Dicho esto, que es muy importante porque ahora se habla mucho de la deuda, del déficit público, etcétera, de este número mítico del 100%, ¿qué es deuda pública y qué es déficit público, José Antonio? Bueno, vamos a intentar explicarlo, Gervasio, para que nos quede claros un poco a todos. La verdad es que cuando hablamos de deuda pública es lo que deben las 3 grandes administraciones del país, ¿no? Que es la administración central, las 17 administraciones autonómicas y luego las administraciones locales, esos 8.000 pequeños municipios que también deben, pero que está muy concentrada en los grandes municipios de España. Se habla mucho de la deuda pública, se habla también del déficit de vez en cuando, sobre todo cuando nos tira de las orejas Europa. Y a mí me gustaría explicar que en tanto en cuanto el déficit, que es un término anual, es decir, el déficit es el saldo final al cabo de un año, de un ejercicio, entre lo que hemos gastado y lo que hemos ingresado. Y hablamos de déficit y no de superávit porque desgraciadamente llevamos ya consecutivos una serie de años, ya muchos, en los que el Estado, las 3 administraciones juntas, son incapaces de gastar menos de lo que ingresan. Y por tanto, ese déficit anual se va acumulando en esa deuda. Con lo cual, cuando la gente se sorprende de que la deuda siga aumentando, yo siempre respondo lo mismo. ¿Cómo no ha de aumentar si seguimos en déficit y todavía no hemos pasado a superávit? Hace pocos días ha sido noticia en los medios de comunicación que Europa nos da una prórroga de un año más para que España, su déficit anual, sea capaz de concentrarlo en ese 2, y pico % que no hemos sido capaces en el último ejercicio. Hasta que no seamos capaces de darle la vuelta a esa tortilla y pasar el déficit a superávit, va a ser imposible que la deuda pública empiece a minorizarse, ¿no? A mí no me preocupa tanto la deuda pública como sí los déficits anuales. Es decir, que cada ejercicio las administraciones no sean todavía capaces, es un esfuerzo y lo sé, y es lo que comúnmente se dice y dicen los políticos, apretarnos el cinturón todos, gastar menos de lo que ingresamos. Eso que cada familia tenemos tan metido en la cabeza en nuestra economía familiar, lo público, la administración,
pues no lo tiene tan metido en la cabeza. Es decir, desgraciadamente seguimos gastando más de lo que ingresamos. Cabría pensar, coño, ¿por qué no ingresamos más? Bueno, pues porque desgraciadamente el pulso de la economía todavía hoy, y eso que ya estamos creciendo a un 2 y pico %, no da para aumentar más los ingresos. Pero hay que replantearse todavía más las estructuras del coste fijo, el coste corriente que tiene la administración. Las tres administraciones juntas. Creo, y lo hemos hablado otras veces, que es una asignatura pendiente del Estado como tal y de las tres administraciones. Tenemos que decir que la deuda pública hace 9 años estaba en el 36% del PIB, ahora está en el 100%. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Bueno, se ha llegado a esta situación, vamos a explicarlo. Sí, ¿por qué? Sí. Crisis económica, menos Ingresos. recaudación, también más gastos. También ha habido algunas decisiones externas complicadas, recapitalización de la banca, porque si no se hubieran perdido muchos depósitos. Es decir, hay diferentes causas de atención y precisamente también atender a la seguridad social, ¿no? Sí, y luego hay que hablar mucho del estado de bienestar, es decir, España, a pesar de este momento que todavía podemos considerar de salida de la crisis, el estado de bienestar ha ido aumentando año tras año siempre, con lo cual habría que, en esos números que acabas de decir, de porcentajes entre el 32 y el 100% del PIB, más allá de que el PIB pueda bajar o no, está cuánto se gastaba en educación, sanidad, y lo que hoy se gasta, ¿no? Que es muchísimo más, y no hablemos también de la caja de la Seguridad Social en cuanto a la cantidad de mayores que afortunadamente hoy vivimos cada vez más. Hay más gente que se va a incorporar a ese tercer, como digo yo, estrato de la sociedad, que es de gente que ya ha dejado de trabajar y tiene lógicamente que seguir cobrando una jubilación digna, y por tanto esa caja cada vez va a ser mayor. Si vas sumando las tres cosas, la sanidad, la educación, los servicios en general prestados por las tres administraciones, más ese gran estrato de sociedad que ha cumplido con su trabajo y que ahora quiere disfrutar de una jubilación digna, hay que rellenar por abajo con ingresos. Don José Antonio, hay dos teorías en este aspecto. Hay alguno que me parece a mí que dice una temeridad, pero bueno, esto es una cuestión. Dice, bueno, Estados Unidos tiene un 140% del PIB en deuda o un 150%. Es Estados Unidos, es decir, no podría pagar, pero el país como tal da confianza y seguirá siempre teniendo inversores. Italia me parece que tiene el 110, etcétera. Bien, si hay alguien que te lo preste indefinidamente, este problema nunca existirá. Pero claro, España no es Estados Unidos, es decir, al final la dependencia exterior y la influencia en lo que te puedas gastar luego está en manos de otros. Por eso en sí la deuda pública es mala, en tanto en cuanto quizá un 30, un 40% puede ser incluso beneficioso porque genera economía. ¿Piensa usted que esto es así? A ver, es muy importante, tú bien lo has dicho, Gervasio, la confianza del señor que compra esa deuda, y que lo que no duda en absoluto es que cuando venza ese plazo el Estado va a reponer con los intereses correspondientes a ese señor que ha invertido. Cuando antes has dicho que más del 50% de nuestra deuda pública la tienen comprado extranjeros, 52, sí. Esos extranjeros, lógicamente, lo que no se les pasa por la cabeza en absoluto, porque si no mañana se dejaría de comprar deuda y sería un auténtico desastre nacional, es que esa deuda se va a devolver. O sea, esos mensajes que últimamente se dicen y llenan la boca de mucha gente y que quedan muy bonitos de que, bueno, habrá que reconsiderar la deuda, no, vamos a ver. El último mensaje que uno puede trasladar al extranjero y al propio, digamos, mercado nacional es que el Estado no va a responder de su deuda, sería catastrófico, se paralizaría el país mañana, porque hay que decir que el Estado sigue funcionando porque hay alguien que le compra la deuda que emite. Y la verdad es que se está comprando muy bien, porque hay una confianza política en el país. Ya no digo una confianza social, una confianza moral, hay una confianza política. Aquel político, cuando vence ese plazo, lo primero que va a hacer es reponer al señor que le ha comprado la deuda. Desgraciadamente, para reponer esa deuda que tienes con esos extranjeros, tienes que emitir una nueva deuda, en tanto en cuanto tengas superávit en el país. Con lo cual, yo sí que quiero poner el énfasis en que la confianza en el país, y da igual que tengas una deuda del 100% del PIB que del 110 o del 120, es que la gente siga teniendo absoluta confianza en que la deuda que compra del Estado es papel que va a misa, y nunca mejor dicho, y que se va a devolver sí o sí. En definitiva, que los timoneles de la nave, pues sean de centro, de derechas o incluso de una izquierda
moderada, etcétera, sepan lo que van a hacer. Bueno. No salgan con, por ejemplo, aumentos por ejemplo, del gasto, como hay alguna fuerza por ahí, ¿no? Que estos señores de Podemos que dicen, no sé si hablan de 60.000 millones, hablan de aumentar los impuestos, pero los impuestos al final recaudas menos y la actividad se para, porque son vasos comunicantes, es decir, son brindis al sol que realmente nos llevaría a la alpargata definitivamente. Vamos, como sucedió en la Argentina durante 10 años, como está sucediendo en Venezuela y como está sucediendo ahora mismo en Grecia, que todavía, año y pico después, no ha podido volver a los mercados. Luego, es muy importante que la confianza también se basa en programas más o menos creíbles, ¿no? Es que, Gervasio, en momentos de campaña política, y España desgraciadamente lleva en campaña política sin parar durante más de 2 años, entre una cosa y otra, es muy goloso, muy atractivo y muy tentador enviar mensajes de que nadie se preocupe, que aquí estoy yo para solucionar esto, y la manera que tengo de solucionarlo, o sea, el dinero no se estira, desgraciadamente. No fabricamos dinero en ninguna máquina que da vueltas a una tuerca. ¿Qué significa eso? Que hay que elegir dónde invierto el dinero que tengo, que además no es mucho, y que por tanto además yo soy partidario de que se invierta y cada vez más en temas sociales, ¿cómo no? Pero lo que todo el mundo tiene que saber, y a nadie hay que engañar, es que el dinero no se estira. Y si lo gasto en una cosa, no lo gasto en otra. Y eso de que ya hablaré yo con los bancos, me sentaré con ellos y les diré que si te debo 10, a ver si me lo dejas en pagarte 6, la verdad es que queda muy bien para corrillos y chascarrillos, pero no es un discurso serio. Yo creo que el español medio tiene ya, quiero decir, una conciencia y una madurez suficientemente adquirida como para no creerse según qué mensajes. Otra cosa es que como todo esto se envuelve ahora en este ambiente de corrupción, de que gente que ha robado a mansalva y demás, pues hay gente que se quiera creer ciertos mensajes. Pero la realidad es que el más dinero, por rabia. Por rabia, pero que claro, luego al final, efectivamente. eso al final, yo lo que llamo el voto del estómago, de la rabia, que ha habido mucho. Pero claro, lo que hay que hacer es un poco pensar en que todo es susceptible de empeorar, ¿no? A mí me encanta. Estaba pensando en los 3 posibles miembros económicos. Jordi Sevilla, que es una persona cabal, que está diciendo cosas súper sensatas, no muy diferentes de las que puede decir el señor Guindos, y también el economista de Ciudadanos. Es decir, partidos que no van a hacer, pueden tener una tendencia en un lado o en otro, pero no van a hacer cosas extrañas ante los mercados, ni van a desobedecer voluntariamente a la Unión Europea. Ahora, que venga ahora un economista de estos señores de Podemos que no sabe ni por dónde ha salido el sol, no ha gestionado nunca nada, y que diga, no, mire, es que vamos a recaudar 60.000 millones. Bueno, ¿de dónde? Automáticamente el que tiene dinero lo va a sacar, porque hay mecanismos para sacarlo. Porque si le van a gravar más, las empresas van a coger y se van a marchar. Segundo, no se va a invertir. Luego, la recaudación de impuestos no solo no va a ser mayor, sino se va a caer. Es decir, va a ser menor. Y eso es una prueba que ha sucedido muchas veces con las subidas de impuestos. Y está sucediendo en Grecia. Ha subido ahora los impuestos en Grecia, el IVA al 24%. Ha bajado las pensiones en un 30%. Son mucho más bajas que las de España. Bien. Eso va a crear más en la economía, ¿no? Lo que va a quedar es menos consumo y más depresión, ¿no? Sí, Hay que explicar así las cosas. Y luego las calles, como las estamos viendo últimamente en los telediarios en Grecia, ¿no? Yo creo que hemos pasado una fase que todavía estamos en ella, en el que hay gente, curiosamente, que reclama háblame bonito aunque me mientas. Y eso es un mensaje negativo. Es decir, a la gente hay que decirle las cosas con la crudeza con las que son. Y si hay que pasar un tiempo, y de hecho lo hemos pasado y lo vamos a tener que seguir pasando, de apretarnos otro agujero más el cinturón, a la gente hay que hablarle, porque ya somos gente mentalmente madura, no somos la España del año 78, de 79, yo creo que no. Y entonces, claro, a la gente no es háblales bonito aunque les mientas, no. A mí dime las cosas como son. Y la gente en el fondo agradece que le digas la realidad de las cosas y que le cuentes las cuentas como están. Y le digas, mira, para salir de aquí tenemos que hacer esto, esto y esto. Y si hay que apretarse el cinturón, y yo sé que a los políticos a ninguno le gusta dar malas noticias, 2 años más, hay que darle 2 vueltas más. También lo que hay que saber es que hay gente que igual no tiene cinturón donde darle esa vuelta. Bueno, se puede analizar. Lo que bajo ningún concepto se puede permitir es que nadie dé mensajes de que cuando lleguemos nosotros nos sentamos con el señor de la deuda enfrente y ya regateamos. Esto es más serio que eso. Bueno, eso fue la gran mentira de Tsipras.
Bueno, es la gran mentira de mucha gente La gran que la mentira de dice Tsipras, ¿no? sabiendo, pero quiero pensar que lo hacen sabiendo que No, mienten. no, Porque yo- si de verdad están convencidos de que se van a sentar enfrente de un señor que tiene esa deuda y que le dice, me debes 100 y tú le dices, te voy a dar 75, bueno, es que es un insulto a la inteligencia media del español medio. O sea, es decir, por favor, seamos un poco más serios. Otra cosa es que analicemos cómo repartimos los ingresos del país y en qué queremos gastar nuestro dinero. Pero también puede haber una teoría, don José Antonio, aunque nos estamos desviando un poquito de la cooperación, Sí. es decir, muy bien, sí, pero la teoría es, bueno, pero hay una parte de la población que dice, bien, pues todos fastidiados, que pueda anhelar Bueno, el que, a mal de muchos. Que haya mucha gente fastidiada, que eso es lo que realmente se llama envidia o una reacción visceral muy peligrosa, que los españoles tenemos mucho de eso. Es decir, usted y yo fastidiada, bueno, pero vais a estar todos, que es lo que produce, lo que se produce ahora mismo en el riesgo de involución. Es decir, esto sucede ahora en Cuba. En Cuba está habiendo poco a poco gente que pone restaurantes pequeñitos, etcétera, y que está empezando a ganar dinero. Pero hay otras personas que no. Y eso ya empieza a generar envidias. No sé si me entiende. Es decir, cuando igualas a todo, que es lo que hacen las dictaduras, igualar a todo en la miseria para que luego no haya ilusión ni crear. Esto es algo tan viejo como el mundo, casi, ¿no? Sí, de hecho no hay un país más rico que el país que tiene una gran clase media, Claro. un gran estrato de pymes, que son las que crean empleo en potencia y las que de verdad hacen que el país se sostenga. Porque para hacer una gran labor social en un país, es decir, ayudar al que no tiene nada, tiene que haber una gran clase media que soporte financieramente esa ayuda. Yo abogo absolutamente por ayudar al que nada tiene, pero para eso hay que insuflar esperanza y optimismo en la gran clase media para que invierta, para que abra un pequeño negocio, para que dé trabajo a 3 o 4 personas. Eso es lo que va a hacer salir a flote un país. Como destruyamos, como sigamos trasladando el mensaje a la clase media de que esto no va a ningún lado, un país se lastra definitivamente. Pues enlazamos con lo que acaba de anunciar el señor Renzi, un hombre de centro-izquierda, por cierto, un político, a mí me parece fenomenal, un político que está cargado de sentido común, que anuncia una bajada de impuestos en la clase media, en los salarios medios, precisamente que es la mayor masa que no quiere que se caiga, para generar actividad en Italia. Fundamental. Yo no sé mucho de economía, Gervasio, pero todo el mundo que sabe de esto dice que en momentos de crisis, es horrendo pensar en subir impuestos. Es decir, lo que hay que hacer es mover el dinero, que el dinero fluya por las calles, en los comercios, y para eso hay que bajar impuestos. Lo dice cualquier persona, está en el abecedario de cualquier manual de economía básica. Bueno, pues usted, si tiene su suministrador de energía eléctrica, de verdad, debiera de ver con atención lo que le vamos a decir. Que alguna vez tus hijos te han preguntado de dónde vienen los niños. Este tipo de preguntas no suelen ser fáciles de responder, pero si un amigo tuyo te pregunta, oye, ¿entiendes tu factura de la luz? Si eres de Viesgo le podrás decir que sí, y es que Viesgo nos hace la vida más fácil. Por ejemplo, nos aconseja para que solo contratemos la luz que necesitamos, como cuando vas a un restaurante y el camarero te avisa de que las raciones son muy grandes. Pues en Viesgo son como ese camarero. Y si quieres ahorrar, con solo una foto de tu factura de luz podrán decirte qué tarifa es la que más te conviene, como cuando le envías a una amiga o un amigo una foto para elegir un regalo. Pues con Viesgo es así de sencillo. Viesgo te hace la vida más fácil. Bueno, pues después de este consejo que analicen, que es muy importante, vamos a seguir hablando y como tenemos aquí un experto en temas también del sector de la construcción. Por cierto, tengo la sensación que esta situación de stand-by que hay a nivel político nacional está parando la economía de una manera muy rápida y muy preocupante. Se nota también en el sector de obras, usted que habla con proveedores, etcétera, y hay ciertamente, don José Antonio, preocupación. Sí, cierto. Es verdad, yo el sector de la construcción lo conozco porque durante muchos años de mi vida he estado muy vinculado a la construcción civil, ahora estoy más al tema de edificación, pero todas las empresas arraigadas en Cantabria te dicen un poco lo mismo.
se ha cerrado casi absolutamente el grifo de la inversión desde la Administración. Quizá el Ayuntamiento de Santander es un gran ejemplo todavía de que en momentos de crisis y con un presupuesto de no llega a 200 millones de euros se puede hacer un gran esfuerzo por todavía sacar a la calle un montón de inversión pública, y eso parece que no, pero se está notando en la ciudad de Santander. Pero nuestro modelo, al final, de empresas constructoras está muy volcado no tanto en el cliente privado como en el dinero que la Administración pone encima de la mesa para licitar obras. Y, desgraciadamente, para cumplir con ese déficit anual del que hemos hablado al inicio del programa, las administraciones, bueno, pues tenían dos cartas que jugar, y una era reorganizar los costes corrientes para que sean menores, que se ha hecho pero muy tímidamente, y por otro cerrar mucho el grifo de la inversión pública. Y eso se está notando en la calle, se está notando en las licitaciones, y hoy mismo notician los diarios de comunicación de que se quejan, efectivamente, todo el sector de la construcción, de que en Cantabria en concreto la inversión pública en obras, tanto edificación como obra civil, ha caído estrepitosamente en lo que llevamos de 2016. Una pregunta que me hace muchas veces gente por la calle, que me pregunta ahí en conversaciones. Las bajas que se llaman temerarias, yo no sé si ya no se llaman así o no. Vemos que se están asignando obras con un 25, un 30%, incluso más, de lo que sale a concurso. Usted, como ingeniero de caminos, ¿qué diría esto? Bueno, yo como ingeniero de caminos tengo que... Como técnico, ¿eh? Sí. Como técnico ingeniero de caminos digo que cuando un proyecto sale a licitación, está estudiado, trabajado, como no, por unos autores de ese proyecto, y casi que por respeto a la profesionalidad de las personas que han hecho un proyecto, uno quiere pensar que no puede haber una baja más allá del 25, 30, 35%. Eso como ingeniero de caminos. Como persona que hoy está viviendo el mundo de la gran competencia entre empresas constructoras, uno ve la realidad, y es que las empresas constructoras están yendo a las licitaciones con bajas del 40, 43 y hasta del 50% para llevarse esa obra. Es decir, hay que ser conscientes de que las cosas cuestan lo que cuestan, y es imposible que tú hagas una carretera, un puente, una presa o un edificio por el 50% de lo que ha marcado otro técnico previamente en un proyecto. Otra cosa es que la gente va a esa licitación a sabiendas de que si no hace esa baja, el mercado va a hacer que lo haga otro. Me decía don José Antonio, un importante empresario de estas empresas, Sí. de una de las grandes empresas que van a estas, Sí. que es para cambiar el dinero, para mover el dinero, para Efectivamente. no parar el personal. Eso es, Podrá para ser mantener verdad, una claro, estructura. lógico. Así es, pero el peligro es que las bajas están siendo ya tan grandes y se siguen llamando temerarias. Lo que pasa es que hay un proceso de justificación, que se puede llegar a justificar esas bajas. El peligro es tal que al final no solo mantengas la estructura, sino que entres en grandes pérdidas en cada una de esas obras. Cuando tú tienes 10 obras y las 10 obras han perdido dinero al final de su ejecución, las cuentas, cuando llegan a Madrid o a la sede central de esa constructora, dicen: hay que cerrar el chiringuito. Cuando tú tienes 10 obras, en 7 ganas y en 3 pierdes, puedes conjugar pérdidas y ganancias. Pero el problema es que llevamos unos años, y ya son muchos, en los que todas las obras a las que van las grandes y las pequeñas empresas constructoras van con números que es casi imposible pensar que puedan ganar dinero en cada una de esas obras. Es decir, que, como me decía, se confirma esto, es decir, cambiamos el dinero. Claro, si tengo una plantilla ya fija importante, no la puedo mandar al paro a toda. Es lógico, dice, muchas son personas que llevan, me decía esta persona, toda la vida conmigo y va a ser lo último que haga. En fin, yo creo que hay muchísimas razones, y no todas negativas, sino incluso de conciencia social que hay que agradecer. Hay un tema que antes usted tocaba colateralmente, y es que se ha creado una especie de aureola, y lo han creado los políticos en general, del que el dinero, la cantidad de dinero son indefinidas. Sí. A mí no me cuente, y en los jóvenes también, no me cuente nada de esto, usted deme 1000 servicio y tal, pero el dinero, bueno, pero claro, el dinero es limitado. Tenemos que acostumbrarnos a elegir lo importante, la asistencia social, la educación, etcétera. Pero igual hay otras cosas que hay que bajar, es decir, ¿cuál es lo importante? Lo importante es esto. ¿Cuál es lo menos importante? Pues lo menos importante es esto, ¿no? Sí, y es un debate que está en la calle, pero que no se está, yo creo que, afrontando con la debida seriedad. No, tienen miedo los políticos. Cada uno en su casa sabe que en la economía familiar se puede sentar con su esposa, con sus hijos, si ya son mayores y tienen un criterio, y poder decidir: mirad, esto es lo que tenemos, ¿qué os parece que hagamos este año?
Eso lo hemos dejado absolutamente en manos de los políticos desde tiempo inmemorial, y ahora es cuando la sociedad está empezando tímidamente a decir, pero de una manera con un desconocimiento total, de cuánto se gasta, y aunque los políticos se están a veces esforzando en explicar que del 100%, y muchos hemos visto esas imágenes como muy visuales de un círculo con el 100% de los ingresos, y dedico todo este gajo del círculo a la sanidad, y este gajo a los mayores, y este gajo a la educación, la gente no tiene una conciencia de eso, la gente no sabe cuál es el presupuesto. Si tú haces una encuesta de qué presupuesto maneja su municipio, Santander, por ejemplo, a cualquier santanderino que pasee por la calle San Fernando, casi nadie te va a afinar que si son 180 millones o son 120 o son 43. La gente no tiene en la cabeza, porque ha delegado absolutamente en los políticos el día a día de ese uso de los caudales públicos. Y yo creo que la gente debería, pienso, es una opinión muy particular, hacer el esfuerzo de preguntarse en qué se gasta mi administración, bien sea la local, la regional como Cantabria o la nacional, el dinero de todos. José Antonio Gómez, antes lo hablábamos y vamos a aprovechar la ocasión, lee muchas revistas extranjeras, lee muchísimo. Hay un fenómeno que se está produciendo a nivel mundial, que es el populismo. Lo vemos en un país bastante poco populista hasta ahora, pienso yo, como el fenómeno Donald Trump o el fenómeno incluso Sanders. Sanders es menos populista, pero también es un poco extremista en algunas propuestas económicas. Lo hemos visto en España, lo vemos en otros países. Son como propuestas que en momentos que la proyección vital de los seres humanos hay incertidumbre, aparecen estos personajes ofreciendo el paraíso en la tierra, diciendo que lo solucionan todo. Son como pócimas mágicas, que luego lo que hacen es poner peor la cosa. ¿Esto qué es? ¿Un tema sociológico, social, mezcla de todo, de engaño? Bueno, el populismo no es un invento ni del siglo XXI ni del siglo XX. Llevamos 2000 años en el que la herramienta del populismo ha tenido sus espacios, sobre todo en momentos de una gran depresión económica, de una gran falta de ilusión en la gente por el futuro. Yo reflexiono mucho sobre el populismo, porque al final es que es gratis decir las cosas y es luego complicado, ya no digo conseguirlas, sino tan siquiera intentar hacer lo que has prometido. Pero vuelvo a insistir en que yo, que tengo una gran confianza en el español medio, el español sabe cuando le estás intentando vender una moto y cuando no. Y eso el español lo sabe. Otra cosa es que haya momentos en los que incluso ese español, que yo considero adulto, formativamente hablando, quiera que hasta se le mienta y se deje hasta engañar conscientemente. O actúe con rabia, que lo que sería peor. Y actúe con rabia. Eso es lo que sería peor. Efectivamente, pero entonces el populista tiene los días contados, porque al populista enseguida se le ve el truco de magia. Y no quiero tampoco poner ejemplos muy concretos, pero afortunadamente en este país, en los últimos 6 meses, a mucho prestidigitador se le ha visto el truco de magia. Y eso el español medio lo sabe. Y es verdad que estamos, y yo me considero también entre ellos, muy indignados con muchas cosas que hemos visto en este país, de mucha gente que se ha llevado mucho dinero que no era suyo. Pero eso no puede ser motivo para vendernos y ponernos en manos de un populista. El populismo es lo peor, porque es el descorazonamiento, la desesperanza y la desilusión por el futuro. Y por el futuro, el día que perdamos la esperanza en el futuro, tenemos que cerrar e irnos todos, porque solo podemos construir a base de ilusión en el futuro, Gervasio. Yo creo que está claro. Gracias, José Antonio, por haber estado con nosotros. José Antonio Gómez, ingeniero de caminos, director de la Sociedad de Vivienda y Suelos, y sobre todo una persona súper preparada, culta, que está al día porque lee muchísimo y porque está pendiente. Bueno, por cierto, un día tenemos que tener aquí a tu hermano, José Luis, es director general de una multinacional del transporte a nivel mundial, uno de estos montañeses que triunfan en Estados Unidos y en Francia, y que algún día le tendremos aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias, lo que les digo todas las semanas. Paz y bien.
¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00.